Raspberry Pi y Arduino, ultrasonido por I²C, tercer y última parte. El repositorio recuerden que lo encuentran en GitHub en la descripción del video. En esta parte vamos a configurar el Raspberry Pi como maestro para recibir y transmitir datos por I²C y mostrar la distancia de la interfaz web. Esta distancia recuerden que es enviada por el Arduino. En el circuito podemos observar el cableado y la conexión entre los dispositivos utilizados. Es importante tener en cuenta que se deben conectar las tierras del Arduino con el Raspberry Pi y de la fuente de alimentación que van a utilizar para el proyecto. Ahora vamos a ver las modificaciones que se deben realizar a nuestro archivo principal. Primero importar las librerías que se encargan de crear un hilo y solicitar al Arduino el valor medido por ultrasonido. Tenemos otra librería, SMBus, que es la encargada de la comunicación I²C con el Arduino. Configura el Raspberry Pi como máster y asigna la dirección 04H, que es la misma que tiene el Arduino. La función pincall, encargada de realizar las interrupciones por hardware, cuando se presiona el pulsador la modificamos para que cada vez que se active o se desactive el Raspberry Pi envíe un mensaje con el número 1 o el número 0 al Arduino, y el Arduino, al recibir esta notificación, se encarga de encender o de apagar el LED que tiene la tarjeta en el pin 13. Adicionalmente, pues el Raspberry Pi envía esta misma información a la interfaz web del cliente. Ahora agregamos la función obedistancia para leer el bus I²C y obtener el valor de la distancia por ultrasonido desde el Arduino. En este caso ya modificamos son las funciones LED on y LED off de la clase Raspberry, y se envía un mensaje al Arduino haciendo exactamente la misma función de la función anterior. La función notify callbacks también la modificamos para que ahora nos muestre el dato que toma por el protocolo I²C desde el Arduino y nos coloque ese resultado en la pantalla de la interfaz, en la interfaz web del cliente. Tenemos otra clase que es la clase cuenta distancia. Esta se encarga de crear un hilo para medir la distancia por ultrasonido cada segundo mientras se continúa ejecutando el resto del programa. Entonces esta función se dispara automáticamente cada segundo en un hilo aparte que se crea, mientras que el resto del programa continúa atendiendo el resto de las funciones, como son las del pulsador y las de mostrar en pantalla todos los mensajes que se van produciendo a medida que se interactúa con el circuito. La clase roothandler le adicionamos la variable distancia con el fin de que sea renderizada y mostrada en la interfaz principal. Por último, la clase roothandler incluimos también esta variable distancia para que cuando sea transmitida por WebSockets los reciban todos los clientes. Ahora, en el archivo index.html de la carpeta templates agregamos la misma variable distancia para que pueda ser mostrada y actualizada en tiempo real. Al igual que el archivo Raspberry JS de la carpeta static scripts, agregamos las líneas de código para que cuando reciban la distancia entonces sea mostrada la interfaz web. A continuación pueden observar unas imágenes donde se encuentra el montaje y las pruebas realizadas. Al igual que en el canal pueden ver un video con el funcionamiento completo. No olviden dar like y suscribirse.